Bien, pues empezamos aquí una nueva serie de vídeos, en este caso, pues relativos a esta unidad formativa, ¿no? La de programación de dispositivos móviles, y de forma similar a como hicimos con la anterior, ¿vale? La de programación de videojuegos, pues la idea es ir desarrollando pequeños proyectos que nos permitan, bueno, pues irnos introduciendo en lo que es el desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Para este tipo de plataformas. Eh, bueno, en realidad, aunque existen en el mercado distintas alternativas, ¿no? En cuanto pues a lo que son estos sistemas embebidos, realmente hay un claro dominador del mercado, ¿no? De hecho, bueno, creo que tengo por aquí una gráfica. Bueno, pues si vemos aquí, ¿no? Digamos el reparto del mercado de los sistemas operativos móviles, ¿no? Bueno, pues a finales de este año pasado, del 2022, pues Android pues representaba prácticamente tres cuartas partes del mercado, ¿no? Y lo que es más importante, vemos, bueno, pues que es una tendencia que se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Pues desde pues el último cuatrimestre de 2017, pues vemos que está por ahí por encima del 70%, puede subir, bajar un poco, pero bueno, es claro dominador, ¿no? En este tipo de entornos. Y realmente, pues el único otro competidor, digamos, ¿no? Digno de mención, pues serían los dispositivos basados en iOS, ¿no? De Apple, bueno, pues que más o menos representan pues esa otra cuarta parte del mercado, ¿no? Porque prácticamente no hay más competidores, ¿no? Si vemos, bueno, pues aquí en esta tabla que nos sale, por ejemplo, pues como yo que sé, Windows Phone o Samsung o otros, pues prácticamente no tienen representación en el mercado, ¿no? Incluso, bueno, pues algunos que fueron importantes en su momento, como puede ser Symbian o BlackBerry, pues ya hace tiempo, sobre todo desde la introducción de Android, pues están totalmente barridos, ¿no? Eliminados de lo que es el mercado de sistemas móviles. Como curiosidad, si nos vamos, por ejemplo, a bueno, pues al mercado nacional, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí, pues a esta gráfica que nos muestra, pues es un poco también estas estadísticas, ¿no? Cómo está la situación del mercado, por ejemplo, en España, pues vemos que refleja básicamente pues esta misma situación que vemos a nivel mundial, ¿no? Pues aquí también cerca del 80%, ¿no? 77% es Android frente a un 22 y pico iOS, bueno, y el resto pues es prácticamente despreciable, ¿no? Luego, lógicamente, esto puede variar, ¿no? Dependiendo de la zona del mundo. Pues en Estados Unidos o Reino Unido, pues este balance entre iOS y Android es distinto, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a ver, en Estados Unidos, pues es más parejo, pues actualmente pues representa casi un 60% iOS y un 40% Android, ¿no? Y en el Reino Unido seguramente es algo parecido. Bueno, pues ahí andan, ¿no? En torno al 50% los dos, ¿no? Pero bueno, digamos que a nivel global en el resto de los países o continentes, pues se refleja un poco más esa diferencia, ¿no? Que veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, pues en Asia, pues aquí ya es casi un 90%, ¿no? En torno, pues eso, al 84% del mercado, pues está dominado por Android, ¿vale? Pero bueno, curiosidad, ¿no? Bien, pero ¿qué es Android? ¿Vale? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Android o de hacer aplicaciones para Android? Bueno, en general todos tenemos pues una idea de lo que es, ¿no? La gran mayoría de nosotros tiene un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente
Y supongo que un poco siguiendo pues esas gráficas que veíamos ahí, pues en la mayor parte de los casos pues serán teléfonos que tengan este sistema operativo, ¿no? Al final Android no es más que eso, es un sistema operativo diseñado para trabajar sobre dispositivos móviles, ¿no? Sobre pues estos dispositivos que tienen una pantalla táctil, ¿no? Sobre la que podemos interactuar, y esto incluye pues esos teléfonos inteligentes, esas tablets, otro tipo de dispositivos como pueden ser pues también relojes, de estos que llamamos también inteligentes, o pues a lo mejor una pantalla táctil en un automóvil, una televisión, ¿vale? Bueno, todo un abanico de diferentes plataformas, ¿no? Al final, la gran ventaja es que es, digamos, un sistema estándar que va a trabajar sobre múltiples arquitecturas hardware diferentes, con lo cual esto desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones pues nos beneficia tremendamente, ¿no? Porque nosotros vamos a desarrollar una aplicación para un entorno que se podrá ejecutar sobre diferentes plataformas hardware, ¿no? Sin tener que hacer ninguna modificación sobre ella, ¿no? Bueno, en general. ¿Vale? De hecho, si vemos un poco cómo es la arquitectura de la propia plataforma, ¿no? Lo que tenemos por debajo es un kernel Linux, ¿vale? Un núcleo Linux, igual que podemos tener pues en nuestro Ubuntu, en nuestra Debian o cualquier otra distribución Linux que tengamos, ¿no? Lo único que van a cambiar pues serán las capas superiores, ¿no? Entonces, bueno, pues en este kernel Linux será el que se encargue de la gestión a bajo nivel, pues tanto de ese hardware, de esa memoria, de la gestión de los procesos, etcétera, ¿de acuerdo? Luego, sobre este kernel de Linux habrá lo que llamamos una capa de abstracción hardware, ¿vale? Es decir, tendremos ahí básicamente una capa software que abstrae a las aplicaciones o librerías de capas superiores de las características del hardware, ¿no? Ofrece, digamos, un interfaz común de acceso a todos esos dispositivos. Bien, luego tendremos pues una serie de librerías nativas, es decir, compiladas específicamente para cualquiera de estas plataformas hardware sobre las que estemos operando, pues como puede ser pues una librería de OpenGL, ¿vale? Para gráficos 3D o alguna otra, ¿no? Por ejemplo, la librería estándar de C, si quisiéramos desarrollar en ese lenguaje. Y a nosotros lo que nos interesa, en realidad, pues es esto que nos aparece aquí, este Android Runtime, digamos que es una máquina virtual Android, esta que, bueno, antiguamente se llamaba Dalvik, que es sobre la que van a ejecutarse nuestras aplicaciones, ¿no? Esas aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar. Es decir, nosotros no vamos a compilar a nativo, ¿no? Como pues a lo mejor pues en un ordenador haríamos si estuviéramos trabajando en un lenguaje como C o C++, ¿no? En el que pues ese compilador nos generaría un binario específico para la arquitectura sobre la que queremos que al final se ejecute, ¿vale? Ese programa, sino que, bueno, pues de forma similar a lo que hacemos en Java, donde nosotros generamos, ¿no? En ese proceso de compilación un bytecode, ¿no? Un binario, pero que no es específico de una plataforma hardware, sino que se va a ejecutar en una máquina virtual de Java, ¿vale? Pues aquí, pues el proceso es similar, ¿vale? No es exactamente igual, ¿vale? Pero es muy similar, ¿no? De hecho, bueno, pues este proceso de compilación de nuestras aplicaciones Android es en dos fases, ¿no? Primero se hace una compilación a ese bytecode Java, ¿vale? Y luego se hace un segundo proceso de compilación a lo que es el bytecode específico de este entorno de ejecución de Android. De hecho, podemos ver aquí un poco en este esquema,
pues esa diferencia, ¿no? Entre lo que es la compilación de un programa en Java, ¿no? Donde a partir de nuestro código fuente, pues con nuestro compilador generamos ese bytecode, ¿vale? Ese, bueno, código objeto que va a interpretar esa máquina virtual de Java. Y en el caso de nuestras aplicaciones para este sistema operativo Android, hay un primer paso de compilación similar, también a un bytecode Java, pero luego pues hay una segunda compilación, ¿vale? Bueno, en este caso nos aparece aquí esta máquina virtual Dalvik, bueno, pues que era la precursora de la que hoy en día es ART, ¿no? Que se introdujo, bueno, en la versión 4.4 de Android, pero bueno, ya digamos se estandarizó a partir de la versión 5. Que bueno, diferencia fundamental, a nosotros nos da igual, ¿vale? Tanto Dalvik, ART, ¿vale? Digamos que son interioridades, ¿no? Digamos, de la plataforma, ¿no? De ejecución, ¿no? O sea, básicamente en un caso en Dalvik se hacía una compilación just in time, tenía un compilador JIT, entonces en tiempo de ejecución, como nos pasa con los programas en Java, se hacía esa compilación a código nativo para ejecutarse y sin embargo, pues con el nuevo ART, pues esa compilación se hace durante el proceso de instalación de la propia aplicación, ¿no? Con lo cual, pues los tiempos de ejecución son mejores, ¿no? Pero bueno. Ya digo, de aquí lo que nos interesa es quedarnos con esta idea de que cuando estamos desarrollando nuestras aplicaciones para este sistema operativo Android, no estamos generando ejecutables, no estamos compilando a código nativo de una plataforma hardware en concreto, sino que, bueno, pues de forma similar a lenguajes como puede ser Java, lo que estamos es compilando a un código binario que va a ser interpretado pues por una de estas máquinas virtuales, ¿no? Dalvik, ART o la que sea, ¿vale? Y esto, bueno, pues como en el caso de Java, tiene esa gran ventaja de que nuestra aplicación, una vez compilada, va a poder ejecutarse en cualquier dispositivo con la única condición, lógicamente, de que disponga de esta máquina virtual, ¿no? Pero al final, eso, sin hacer ningún cambio en la aplicación, es decir, una vez generado ese paquete, pues lo podemos distribuir sobre dispositivos tipo smartphone o tablets o similares, ¿vale? Sin tener que, bueno, pues realizar ningún cambio, ¿no? Que es la base, pues, de este Write Once, Run Anywhere, ¿no? Que, pues, se hizo famoso con Java, ¿no? Lo de escribe una vez y ejecútalo en cualquier sitio. Bueno, ¿y qué necesitamos para desarrollar estas aplicaciones para Android? Bien, en principio, como en general con cualquier lenguaje de programación, básicamente lo que necesitamos es un editor de texto, un compilador y, pues normalmente, un conjunto de librerías, ¿no? Y este caso no es distinto. Necesitaríamos, por ejemplo, un JDK, ¿vale? Porque tenemos que hacer esa compilación a bytecode Java. Necesitaríamos, pues, también el kit de desarrollo de Android, así como, pues, una serie de herramientas propias de Android, ¿no? Y de la plataforma. Así como, pues, algún emulador que nos permitiera, sin necesidad de utilizar un equipo real, poder, bueno, ejecutar esas aplicaciones que estamos desarrollando, ¿vale? Bien, aunque todo esto se podrían instalar, ¿no? Pues de forma separada, todos estos componentes, ¿no? Y desarrollar así nuestras aplicaciones, Google ya nos proporciona un entorno, pues, que incluye todo esto, ¿no? Que se llama Android Studio. Se basa en el IDE de JetBrains IntelliJ, y entonces pues ya nos incluye ahí todo, ¿no? El JDK, pues un compilador de Kotlin, el SDK de Android, así como un emulador basado en QEMU, ¿no? Es un emulador, bueno, pues que ya tiene mucho tiempo,
para entornos Linux, que nos permite simular diferentes dispositivos, pues como smartphones, tablets, etcétera, dentro del propio IDE, de forma que de forma fácil podemos ejecutar ahí nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Sin necesidad de utilizar pues un dispositivo externo, aunque bueno, pues es conveniente pues siempre disponer por ahí de un teléfono. Podemos utilizar un teléfono viejo o una tablet, dependiendo un poco cuál sea esa plataforma target, ¿no? Objetivo de nuestro desarrollo, ¿vale? Donde poder hacer también pues esas pruebas en un sistema real, ¿vale? Para ver un poco pues cómo es la respuesta en ese dispositivo, ¿no? Pero bueno, ya digo, en principio, dentro de Android Studio, pues es el único elemento que necesitamos para desarrollar nuestras aplicaciones. Vale, así que, bien, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser descargarlo. Desde la propia página de descarga podemos revisar antes los requerimientos para su instalación, que bueno, son más o menos importantes, ¿no? Comparando con otros IDEs u otros software, ¿vale? Bueno, lógicamente necesitamos un sistema 64 bits, como son hoy en día todos o la gran mayoría, y 8 GB de RAM o más, ¿vale? Para que vaya más o menos fluido, porque bueno, al final es un software que se ejecuta sobre una máquina virtual de Java, ¿vale? No es software nativo. Y de espacio de almacenamiento en disco, pues también vamos a necesitar 8 GB. Esto es debido a que no se instala solo el IDE, sino que también pues se va a instalar todo lo que es el SDK de Android, ¿no? El kit de desarrollo de software para Android, ¿no? Con todas sus librerías, todas sus herramientas, etcétera, así como ese emulador que nos va a permitir pues lanzar esas smartphones virtuales, ¿no? Sobre los que vamos a ejecutar pues esas aplicaciones a medida que los vayamos desarrollando. En cuanto a lo que es el proceso de instalación, pues no tiene mayor complejidad. Simplemente estaba por aquí abajo. Seleccionamos en función de cuál sea nuestro sistema operativo, ¿vale? Windows, Linux, Mac o lo que sea, pues el archivo correspondiente. Por ejemplo, para Windows pues tenemos un ejecutable con pues el instalador típico de Windows, o también lo podemos descargar, ¿vale? En un único archivo zip, todos los archivos que descomprimiremos en una carpeta y podemos ejecutarlo desde ahí directamente, ¿no? En el caso de Linux, pues también tenemos aquí un archivo comprimido, ¿no? Un targz, que también, bueno, pues descargaremos a una carpeta y simplemente descomprimir y ejecutar, ¿vale? No hay que realizar ningún proceso de instalación en el sistema. Bueno, existe también, por ejemplo, si tenemos Ubuntu, pues tenemos una versión Snap del Android Studio, o a lo mejor en otras distribuciones pues tenemos pues también un empaquetado diferente, ¿no? Pero bueno, en principio ya digo, lo único que hay que hacer es descargar el archivo en función de cuál sea nuestro sistema operativo y descomprimirlo en una carpeta. Bueno, pues vamos a ello. Aceptamos los términos e iniciamos ese proceso de descarga. Bueno, una vez descargado, dependiendo, pues lógicamente, del sistema operativo que tengáis, la versión que os hayáis descargado, ¿no? Si es un ejecutable, ¿no? Un instalador de Windows o es un archivo empaquetado, como es en mi caso en este Linux, bueno, pues procederemos de la forma correspondiente, ¿no? Que corresponda. Yo en este caso, pues me voy a llevar este... ¿dónde es? Downloads. Este archivo, ¿vale? targz que acabo de descargar, me lo voy a llevar a la carpeta donde finalmente quiero tener ahí la instalación, que va a ser esta, ¿vale? Y simplemente lo voy a descomprimir
ZF Android Studio 222. Vale, ya digo, ¿no? En el caso de que nos hayamos descargado un archivo comprimido, lo único que tenemos es que llevarlo a una carpeta, hacerla desempaquetado y ya está. No hay que hacer ningún proceso de instalación, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí en esta carpeta Android Studio tenemos una carpeta bin, ¿vale? Desde donde podemos lanzar este script Studio SH que nos va a lanzar pues lo que es el IDE, ¿vale? Nos va a ejecutar lo que es el IDE. Vale, entonces aquí tenemos pues esta versión, la versión IL. Vente para aquí. Vale, aquí, bueno, pues nos sacará nuestra ventana desde la que gestionamos nuestros proyectos, ¿no? Si nos acordamos un poco de aquello que veíamos en Unity, ese Unity Hub, ¿vale? Desde donde podíamos crear nuevos proyectos, etcétera. Bueno, pues esto es un poco similar, ¿no? Entonces, antes de entrar en lo que es el IDE, pues nos va a salir pues esta ventanita desde donde nosotros podemos crear nuevos proyectos. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a crearnos pues una especie de hola mundo, ¿no? En Android. Así que vamos a dar aquí a nuevo proyecto. Entonces nos van a salir una serie de plantillas, ¿vale? Bueno, pues lo que va a ser pues esa actividad inicial, ¿no? Luego vamos a comentar qué es esto de las actividades, pero bueno, vamos a pensar que sería la pantalla, ¿no? De nuestra aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí definidas una serie de plantillas, ¿no? Para, digamos, aplicaciones comunes, ¿no? En principio, nosotros lo que vamos a seleccionar es esta, que es la, digamos, ya nos viene marcada por defecto, este Empty Activity, y le damos a siguiente. Vale, ahora lo que tendremos que hacer es darle un nombre a nuestra aplicación, por ejemplo, le vamos a llamar Hello App o el nombre que queráis. En principio nos va a crear una carpeta Android Studio Projects donde pues nos va a guardar esas aplicaciones. Vamos a seleccionar en lo que es el lenguaje que vamos a utilizar para desarrollar. Nos aparecen estas dos opciones, Java y Kotlin, ¿no? Y fijaros cómo ya por defecto nos aparece Kotlin seleccionado, ¿no? Porque es el lenguaje preferente a día de hoy para Google, ¿no? Para lo que es el desarrollo de aplicaciones para Android. Y luego lo que tendremos que seleccionar es versión mínima del SDK. Es decir, ya sabemos que Android, como en general todo el software, pues va continuamente sacando nuevas revisiones, ¿no? Nuevas versiones del mismo. Entonces aquí nosotros podemos seleccionar, ¿vale? ¿Cuál es la versión mínima del API de Android sobre la que se va a ejecutar nuestra aplicación? Es decir, con cada nueva versión de Android hay una revisión también de lo que es su API, ¿vale? Es decir, digamos, de ese conjunto de librerías que vienen con él para desarrollar aplicaciones, ¿no? Entonces, pues lógicamente, cuanto más alto sea el valor de ese API, vamos a tener acceso a pues digamos, las últimas novedades incluidas en el sistema operativo, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Pues de perder compatibilidad con dispositivos más viejos. ¿De acuerdo? Entonces, pues claro, nosotros podemos seleccionar aquí desde la versión 16 del API, que se correspondía con la versión 4.1 de Android, ¿vale? Hasta, pues, esta última, ¿no? De Android 13, ¿no? Que es la revisión 33 del API, ¿no? Entonces, bueno, por defecto, él nos selecciona esta para un Android 7, ¿no?
Bien, en principio lo vamos a dejar ahí. En función de la versión del API que tengamos seleccionada, pues ya nos informa aquí, ¿no? De forma aproximada de la cantidad de dispositivos sobre los que, bueno, se podrá ejecutar nuestra aplicación, ¿no? Entonces, pues si nosotros nos vamos a una API más reciente, por ejemplo la 13, pues aquí nos dice, ¿no? Esta aplicación que vas a desarrollar utilizando la revisión 33 del API, pues a día de hoy pues se te va a ejecutar sobre un 5% de los dispositivos, ¿no? Porque es tremendamente reciente, ¿no? Por eso, bueno, pues nos viene seleccionada, pues por ejemplo esta, ¿no? Que nos dice pues que la gran mayoría de dispositivos Android que existen hoy en el mercado van a ser capaces de ejecutar esta aplicación, ¿no? Pero bueno, volveremos sobre esto más adelante, ¿no? En principio lo único que queremos es crear pues ahí una pequeña aplicación y un poco ver cómo es este entorno y poder ejecutar, ¿no? Esa aplicación de muestra. Vale, entonces un poco seleccionado esto, le vamos a finalizar y ahora, bueno, pues seguramente tendrá que descargar determinados elementos, ¿vale? Como puede ser pues el SDK de la plataforma que hayamos seleccionado, etcétera, ¿no? Entonces vaya a realizar pues ese proceso de descarga e instalación, ¿no? Aquí nos informa, en este caso ya terminó, y bueno, pues de instalar esos componentes que le hacen falta y finalizamos y ya nos lanzará lo que es el IDE. Bien, una vez iniciado nuestro Android Studio, pues vemos que es similar a cualquier otro IDE, a cualquier otro entorno de desarrollo. Pues tendremos, pues lógicamente, un menú con distintas opciones, pues para realizar pues ese proceso de compilación, ¿no? Generar ese paquete, donde también podremos cambiar, pues distintos parámetros o propiedades del entorno. De hecho, pues aprovechando, me voy a ir aquí a Settings y voy a cambiar el tamaño de letra aquí del entorno para que se vea un poco mejor. Vale, y también aquí pues en esta zona del editor, ¿no? Donde tendremos pues aquí por ejemplo nuestro código, ¿vale? Los diferentes archivos que editaremos. De acuerdo, y luego pues aquí abajo pues tendremos una serie de paneles donde pues veremos, pues yo qué sé, en el proceso de compilación los distintos warnings o errores que se vayan produciendo, tendremos un terminal, tendremos pues también aquí nuestro gestor de, bueno, pues de aquel sistema de control de versiones que utilicemos como Git o el que sea, vale, pero bueno, ya digo, es un entorno similar pues a cualquier otro en el que hayamos trabajado previamente, ¿no? Y si trabajamos ya con IntelliJ, pues veremos que es muy similar, ¿no? Con pequeñas diferencias. Pero bueno, también es parecido a pues a NetBeans o Visual Studio, ¿no? No Visual Studio Code, que pues es un simple editor, ¿no? Mucho más ligero. Pero digamos que los IDEs tradicionales, bueno, pues es bastante parecido. Bueno, y vemos que tenemos aquí dos archivos, este main activity y este activity main.xml. ¿De acuerdo? Este main activity es un archivo con extensión KT, ¿vale? Es decir, es un archivo Kotlin, ¿no? Y este archivo activity main XML, ¿vale? Pues es eso, es un archivo XML donde nosotros vamos a definir pues esas pantallas, ¿no? De nuestra aplicación. Vale, en general estas aplicaciones que vamos a desarrollar para Android van a tener estos dos tipos de componentes. Por un lado, lo que se llaman esas actividades, ¿vale? Que son nuestros archivos con código fuente, es donde se va a realizar el procesamiento, es donde vamos a escribir nuestro código y van a tener asociados unos layouts, ¿vale? Que van a ser pues unos archivos XML a través de los cuales vamos a definir las distintas pantallas de nuestra aplicación. Es decir, el ciclo de vida de una aplicación de Android
pues así, pues muy esquemático, ¿no? Básicamente sería algo como esto. Es decir, nosotros tenemos en nuestras aplicaciones, o tradicionalmente, ¿vale? Porque esto, pues, está cambiando, hay un nuevo sistema de, digamos, desarrollo de estas aplicaciones basado en Jetpack Compose, ¿no? Un nuevo modelo para hacer, pues eso, interfaces reactivos. Pero bueno, básicamente lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora es nuestro código, ¿vale? El código de nuestras aplicaciones va a estar en una serie de componentes que nosotros llamamos actividades, ¿vale? Entonces, en el momento de lanzarse nuestra app, pues estará definida ahí cuál es la actividad principal, digamos que es como nuestro... ¿Quién es ese main? ¿Vale? ¿Quién es esa función por la que, o punto de entrada a nuestro programa, ¿vale? Por donde se inicia la ejecución de nuestro programa. Bien, estas actividades lo que van a tener asociado es un layout, ¿vale? Estos layouts son archivos XML en los que pues nosotros, pues eso, utilizando pues una serie de etiquetas, lo que vamos es a definir cuál es el aspecto de las distintas pantallas de nuestra aplicación, ¿no? Vale, pues estas pantallitas que tendrán pues su barra de título, tendrán aquí pues una serie de elementos, ¿no? Como pueden ser imágenes, como pueden ser cajas de texto, como pueden ser listas desplegables, ¿de acuerdo? ¿Vale? Donde podemos hacer selecciones, donde pueden ser pues botones, etcétera, toda una serie de controles, ¿no? Que, bueno, pues en terminología Android nosotros los denominamos vistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este archivo XML lo que vamos a definir es quiénes son estos elementos que nos van a aparecer, cuál va a ser su distribución en la pantalla, cuál va a ser el aspecto, colores, tipografías, etcétera. ¿Vale? Definimos, aquí vamos a definir la apariencia, ¿no? Y aquí definimos los comportamientos, ¿no? Entonces, ya digo, lanzamos la aplicación, es decir, ejecutamos una actividad que va a tener asociado un layout, ¿no? Entonces se hace aquí un proceso que se denomina inflado, ¿vale? Es decir, a partir de este archivo XML de texto se construye la representación gráfica de esa pantalla, ¿vale? Que es, bueno, pues la que va a ver el usuario y con la que va a interactuar, ¿no? Es decir, pues el usuario interactuará con estos botones, estas cajas de texto, etcétera, con lo cual se van a producir una serie de eventos, ¿no? Una serie de eventos que nosotros vamos a recoger o a registrar en nuestra actividad, ¿vale? Y en función de ellos, bueno, pues actualizaremos el contenido de estas pantallas, ¿no? Pues si seleccionan aquí en la lista desplegable algo, o si se pulsa un determinado botón, o lo que sea, ¿no? Vale, cambiaremos, bueno, pues la información que se está mostrando en esa pantalla, vamos a decir, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues esto en principio pues sería ese ciclo de vida de la aplicación, ¿no? Se lanza una actividad, esa actividad tiene asociado ese layout que describe cómo es la pantalla, qué elementos hay en esa pantalla y es con lo que interactúa ese usuario, ¿no? Y esas interacciones pues las recibiremos de nuevo en nuestra actividad, ¿vale? Y actuaremos en consecuencia. Entonces, a la hora de desarrollar, pues los dos elementos principales que tendremos que crear serán, por un lado, esas actividades, que es donde está esa parte de procesado, ¿no? Es donde está nuestro código, en este caso en Kotlin, y luego, por otro lado, tendremos una serie de archivos XML donde definimos la apariencia de esas distintas pantallas, ¿no? Bueno, existe actualmente, a ver si nos da tiempo a verlo a final de curso, para crear pues interfaces reactivos, ¿no? Más modernos, lo que se llama, bueno, estos componentes de Jetpack Compose, ¿vale? Pero bueno, a ver si podemos
quizás en la siguiente evaluación ver, aunque sea un poco, ¿no? De cómo se desarrolla utilizando pues digamos, esos nuevos componentes. Vale, pero bueno, ya vemos que en principio, por defecto, cuando construimos esta aplicación, pues ya nos generó automáticamente una actividad y nos generó automáticamente también el layout, ¿vale? Para esa pantalla inicial, ¿de acuerdo? En función, pues, de aquella plantilla que seleccionamos en el momento de crear el proyecto, ¿vale? Que era, pues, esa actividad vacía, ¿no? Entonces, pero bueno, él ya nos va a crear ahí pues una pantalla para que por lo menos nuestra aplicación tenga pues esa pantalla inicial, ¿vale? Bueno, de vuelta aquí en nuestro IDE, bueno, pues como decíamos, ¿no? Luego volveremos sobre estos dos archivos que nos aparecen aquí, la actividad y este archivo XML con este layout, ¿vale? Pero bueno, volviendo un poco a lo que es esta parte del IDE, tenemos aquí pues ese explorador, ¿no? Donde están los diferentes elementos que componen nuestro proyecto, ¿no? Los distintos archivos de código o archivos pues para definir esas pantallas, ¿no? Podemos establecer aquí en este desplegable nos aparecen aquí diferentes vistas o perspectivas, ¿no? Del contenido del proyecto, ¿vale? Normalmente pues tendremos seleccionada esta Android, ¿vale? Porque digamos que es la más cómoda para acceder a los distintos elementos, pero podemos también pues seleccionar, por ejemplo, esta otra vista o perspectiva, Project Files, donde se nos muestra lo que es pues el contenido, ¿no? De la carpeta donde está nuestro proyecto, ¿vale? Pues aquí nos aparece el path y pues esta carpeta app y aquí dentro en esta carpeta de fuentes src pues tenemos esta estructura main java comment sample hello app donde tenemos la ubicación de esta actividad, ¿vale? Y luego, pues también importante esta carpeta de recursos, esta carpeta res, donde pues en la carpeta layout pues vamos a tener estos archivos XML que definen las distintas pantallas, ¿no? Así como, bueno, pues otros archivos que ya veremos también en su momento, como podemos definir pues los literales de texto para temas de localización, por ejemplo. Esto lo veremos en el siguiente proyecto, ¿vale? Pero bueno, o imágenes, los iconos de nuestra aplicación, etcétera, ¿no? Pero ya digo, normalmente nosotros estaremos con esta vista, ¿vale? Nos va a ser más cómoda, ¿no? A la hora de trabajar. Entre los distintos archivos, ¿no? Múltiples archivos que se generan durante la construcción del proyecto, hay otro archivo importante, que bueno, volveremos sobre él más adelante, ¿no? Pero bueno, por comentar ahora brevemente, dentro de esta carpeta manifests, ¿vale? Tenemos aquí este archivo Android Manifest XML, que es importante para la construcción del paquete, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas, aquí se establece cuál es la actividad con la que se inicia nuestra aplicación, ¿vale? Es decir, si tenemos un proyecto donde tenemos distintas actividades, pues lógicamente nuestro programa se ejecutará empezando por una de ellas, ¿no? ¿Cuál es ese punto de entrada a nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, pues está definido en este manifiesto, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya digo, sobre esto volveremos más adelante. Vamos a ver ahora un poco cuál es esa actividad, cómo es esa actividad que nos creó y ese archivo de configuración de esa pantalla inicial de nuestro programa, ¿vale? Bien, entonces nuestras actividades básicamente van a ser clases que extiendan una clase del Android SDK, que es la clase Activity. Bueno, en este caso, pues está extendiendo una de sus subclases, app-compat-activity, ¿no? Que establece, bueno, pues ya unos comportamientos básicos, ¿no? Para esa actividad. Y pues tendremos que sobreescribir este método onCreate, ¿vale? Este método que se invoca en el momento en que se crea esta actividad, ¿no? Que se crea esa instancia.
las actividades, digamos, de una aplicación, pues pasan por diferentes estados. De hecho, bueno, ya lo veremos también con más detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos ahí Android, el ciclo de vida de una actividad, ¿vale? Que sería un poco, pues, este esquema que tenemos aquí, a ver si lo podemos ver más o menos, ¿no? Entonces, en el momento que se lanza esa actividad, se invoca este onCreate, ¿no? Y aquí es donde nosotros, pues, deberíamos lanzar, pues, esa pantalla asociada a esa actividad y, por ejemplo, pues obtener referencias a los diferentes controles, ¿no? Esas vistas, esos views que tengamos sobre esa pantalla, botones, cajas de texto, etcétera, etcétera. Vale, digamos donde se hace ese proceso de inicialización, ¿no? de nuestro programa, ¿no? O más concreto, de esa actividad, ¿vale? Y luego, bueno, pues dependiendo, ¿no? O de las distintas interacciones del usuario con el sistema, ¿no? Pues salta a otras aplicaciones o a diferentes actividades dentro de la misma aplicación, etcétera, ¿vale? Pues podemos pasar por diferentes estados, ¿no? Con lo cual se irán invocando diferentes métodos, ¿no? Con lo cual podemos actuar ahí, ¿no? Pues yo qué sé, pues se pausa la actividad o cambiamos a otra actividad, volvemos, ¿no? Con lo cual pues se nos van a producir eventos de este tipo, como un resume, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el momento en que se crea esa aplicación, se lanza esa aplicación, ¿vale? Cuando se lanza por primera vez o porque se detiene la aplicación y se elimina de memoria y se vuelve a cargar, ¿vale? Pues se va a ejecutar ese método onCreate, ¿no? Entonces es donde nosotros pues pondremos ese código de inicialización de nuestra aplicación, ¿vale? Básicamente este método lo que recibe aquí pues es el estado previo si se guardó de esta actividad, ¿vale? Con lo cual lo podemos recuperar, ¿no? Si se lanza por primera vez o no hay un estado guardado, bueno, pues esto tendrá un valor nulo, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora en principio lo que más nos interesa es que aquí, ¿no? En esta llamada a este método, setContentView, es donde le pasamos ese layout, ¿no? Ese archivo XML a partir del cual se construye esa pantalla inicial, ¿no? Esa pantalla asociada a nuestra actividad. Si nos fijamos aquí, cuando le decimos a esta actividad, ¿no? En este método onCreate, ¿no? En el momento en que se está iniciando esta actividad, que nos lance esa pantalla a partir de este archivo XML, este que tenemos aquí definido, ¿vale? Activity /main.xml. Nosotros no lo hacemos indicándole pues ese archivo en concreto, con esa ruta o lo que sea, ¿vale? Sino que lo que estamos pasándole es un identificador de recurso, ¿vale? Es decir, cuando nosotros construimos una aplicación, por un lado vamos a tener pues toda una serie de archivos de código, estas actividades, como esta que tenemos aquí, ¿vale? Que de hecho pues están aquí en unas carpetas asociadas a, bueno, pues archivos de código, Java o Kotlin o el que sea, y luego tendremos toda una serie de ficheros que no van a ser directamente código, sino que pueden ser pues archivos XML, pueden ser imágenes, pueden ser pues archivos de texto conteniendo pues eso, diferentes literales que usamos en nuestra aplicación, etcétera, ¿vale? Que estarán, bueno, pues todos a partir de esta carpeta de recursos, ¿no? Diferentes recursos. Bien, entonces en el proceso de compilación, automáticamente se nos va a generar un identificador para cada uno de esos distintos recursos que tenemos ahí, ¿no? Y se crea una clase, es esta clase R, en la que van a estar contenidos, al final no son más que constantes ahí, ¿vale? Constantes, archivos, constantes, variables estáticas, asociadas a cada uno de esos recursos, ¿no? De forma que pues, nos es fácil acceder a ellos, ¿de acuerdo? Directamente pues aquí desde nuestro código.
¿vale? Entonces, un poco resumiendo, esta actividad es nuestra actividad principal. Todas las actividades van a heredar o bien de Activity o alguna subclase de Activity, ¿vale? Y este método onCreate es el método que se va a invocar en el momento en que se instancie esta actividad, ¿vale? En que se ejecute por primera vez esta actividad, con lo cual pues tendremos que sobreescribirlo y realizar ahí aquellas acciones de inicialización que consideremos. En este caso, pues la única que estamos haciendo y que, bueno, pues haremos en múltiples actividades, pues será pasarle un layout, ¿vale? Un archivo XML en el que vamos a definir el aspecto de la pantalla que se va a crear, ¿no? Que se va a mostrar, ¿no? O, bueno, como se dice en esta terminología, que se va a inflar, ¿no? Esa pantalla a partir de ese archivo XML. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se define esa pantalla. Bien, si nos vamos a nuestro archivo XML, donde nosotros construimos o definimos la apariencia de pues, una de estas pantallas, ¿no? De nuestra aplicación, vale, vemos que aquí nos aparecen estos tres botones, Code, Split y Design, ¿vale? Que nos van a permitir, bueno, pues trabajar indistintamente, bien con un editor gráfico, ¿no? Desde donde nosotros, por ejemplo, pues tenemos aquí esta paleta de controles que nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, pues un botón, arrastrarlo aquí, ¿no? Colocarlo por ahí y aquí nos aparecen pues también las distintas propiedades de esos elementos, ¿no? Podemos seleccionar uno, por ejemplo, pues este elemento de texto, ¿vale? Y cambiar pues alguno de sus atributos, ¿vale? El valor de alguno de sus atributos, en este caso de este botón, ¿vale? Es decir, podemos trabajar de forma gráfica o podemos hacerlo directamente en el editor de texto, ¿de acuerdo? Pues también añadiendo aquí pues nuevos elementos, utilizando las etiquetas correspondientes a esos diferentes elementos, sus propiedades, valores, etcétera, ¿no? Bueno, pues en función de lo que nos sea más cómodo en un momento determinado podemos trabajar de una manera o de otra. Bueno, aquí también vemos que en el diseño pues nos aparecen estas dos pantallas, nos aparecen dos, porque una, digamos que son los planos, ¿vale? Contiene pues más elementos técnicos de lo que es la disposición o las propiedades de los distintos controles que vamos a añadir ahí, y esta que nos aparece aquí en blanco sería la visualización final, o una aproximación, ¿vale? Porque a lo mejor depende del aparato sobre el que vamos a visualizar esto, ¿no? Pero bueno, en principio trata de ser la visualización final de esa pantalla, ¿no? Si queremos desactivar alguna de ellas, lo podemos hacer desde aquí, desde este botón, ¿vale? Aquí nos permite seleccionar, o bien, pues, por ejemplo, pues solo queremos ver el diseño, o solo, pues, ese blueprint, ¿no? Esos planos, ¿no? O como estaba pues, con los dos al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, pues aquí podemos seleccionar también diferentes dispositivos para esa previsualización, ¿no? Por ejemplo, pues ahora está seleccionado aquí un tipo de smartphone, ¿vale? Un Pixel 3, pero pues a lo mejor quiero ver cómo es esto en una tableta, una Nexus 9, ¿no? Y bueno, pues así apaisado pues tendría este aspecto, ¿no? Esta aplicación que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto en cuanto a lo que es el diseño, ¿no? Sin lo que es la ejecución en sí, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar otra vez un Pixel 3. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ejecutar nuestra aplicación. Bien, para ello, lógicamente vamos a necesitar un dispositivo sobre el que realizar esa ejecución, ¿no? Es decir, durante el proceso de compilación se nos va a crear un paquete, un APK,
¿vale? Que va a incluir por un lado el bytecode de la compilación de nuestro código fuente, de nuestras actividades. Va a incluir de ese paquete también pues aquellos recursos como imágenes, archivos XML, de lo que sea, etcétera. ¿De acuerdo? Y pues a lo mejor alguna librería. Todo aquello que haga falta lo va a meter dentro de un paquete y eso se va a instalar sobre un dispositivo para luego poder ejecutarlo. Bien, como decía al principio, este IDE, Android Studio, ya incluye un emulador de dispositivos Android, ¿vale? Tanto smartphones, tablets, televisiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tendremos es que crear, pues, esa máquina virtual, ¿vale? Con un hardware específico, pues de un Pixel no sé qué, un Nexus no sé cuánto, lo que sea, donde vamos a ejecutar luego esa aplicación. Bien, para acceder a este administrador de dispositivos, ¿vale? De esos dispositivos virtuales sobre los que vamos a ejecutar luego nuestra app, pues podemos acceder desde aquí, desde Tools, ¿vale? Aquí tenemos este Device Manager. O también pues podemos acceder desde este desplegable, ¿no? Aquí ya me aparecen, por ejemplo, pues yo ya tengo creado un Pixel 2 con esta versión del API, la 30, y un Pixel 4, ¿vale? Pero bueno, si no, vamos aquí a Device Manager. Y aquí nos aparece en este gestor de dispositivos, pues todas esas máquinas virtuales que hayamos creado, ¿vale? Tanto de, ya digo, pues un smartphone, una tele, una tablet o lo que sea. Tanto virtuales como también vemos que tenemos esta otra entrada aquí, physical, ¿vale? Para, bueno, pues distintos dispositivos físicos, reales, que podemos conectar con nuestro IDE, ¿vale? Y hacer que la instalación se realice en ese sistema real, ¿no? Bueno, esto lo comentaremos después, ¿vale? Pero bueno, yo por ejemplo, pues aquí tengo añadido pues un teléfono viejo que tengo por ahí, pues para hacer pues mis experimentos, ¿vale? Pero ya digo, podemos añadir ahí cualquier dispositivo de tipo Android real que pues simplemente conectándolo por USB. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo primero con un dispositivo virtual. Entonces lo que tendremos que hacer es, en el caso de no tener ninguno, vamos aquí y le damos a crear dispositivo. Entonces nos lanzará este asistente. Aquí vemos en esta categoría que podemos seleccionar, ¿no? Pues distintos tipos de teléfonos, ¿vale? Que están emulados, o tabletas, o pues yo que sé, smartwatches, o dispositivos pues desde escritorio, televisiones, pues sistemas de automóviles, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso vamos a seleccionar un teléfono y bueno, para hacerme uno diferente, pues por ejemplo voy a seleccionar un Pixel 5, ¿vale? El hardware de, quiero que me emule el hardware de un smartphone Pixel 5. Vale, vamos a siguiente y ahora tenemos que seleccionar pues una imagen del sistema, ¿no? Del sistema Android que se va a instalar en ese hardware, en ese Pixel 5. Lógicamente tiene que ser una versión del API superior, ¿vale? A la de nuestro proyecto, ¿no? Si os acordáis, en el momento en que creamos el proyecto, seleccionamos cuál era esa versión mínima del API, ¿vale? Que tenía que tener el dispositivo para poder ejecutarse. Y habíamos puesto 21, creo recordar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos aparecen aquí imágenes del sistema con una versión del API superior, ¿vale? Todas superiores, ¿no? Del 22 en adelante. Entonces, por ejemplo, nos aparecerá una marcada por defecto, en este caso, esta versión R, ¿vale? Del sistema, ¿no? Del sistema Android, de ese sistema operativo. Aquí fijaros en una cosa, si os aparece este símbolo con la flechita hacia abajo, quiere decir que no lo tenéis instalado. Yo, por ejemplo, esta versión ya la tengo instalada, por eso no me aparece ese botón y puedo avanzar, ¿no?
en el asistente. Si selecciono otro, por ejemplo esta Q, que no la tengo instalada, perdón, pues no me va a dejar avanzar. Supongo que será vuestro caso, ¿vale? Si seleccionáis esta o cualquiera, ¿no? Si no, pues no la vais a tener instalada, con lo cual lo primero que tendréis que hacer será darle a este botón para hacer la descarga e instalación de ese sistema, ¿no? Una vez que lo tengáis, pues ya lo podréis reutilizar con pues cualquier otro hardware que queráis emular que vaya a utilizar la misma versión del Android, ¿no? de ese sistema operativo. Vale, pues ya digo, entonces eso en principio, lo único que tenéis que hacer es darle a este botón e iniciar la descarga, ¿vale? Bien, que bueno, son al final sistemas más o menos grandes, ¿no? En torno pues 600, 700, 1 giga como este, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco en función del espacio y las pruebas que queréis hacer, pues tendréis más o menos instalados, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a cancelar la instalación esta, porque ya tengo la versión R, ¿no? Pero bueno, vosotros os instaláis la que os haga falta. Bien, una vez que lo tengáis descargado e instalado, que es un proceso automático, se os activará este botón de siguiente, ¿no? Bueno, ahora le daremos un nombre para nuestro dispositivo, para que luego nos aparezca aquí, en estos distintos dispositivos que tenemos ya creados, ¿vale? Le voy a dejar ese nombre por defecto, Pixel 5 con API 30. El modo, ¿no? La orientación en el que se va a iniciar ese dispositivo, bueno, como es un smartphone, pues le voy a dejar pues en este formato, ¿no? Vertical. Vale, y en principio, pues nada más, le doy aquí a finalizar. Bien, una vez instalado, pues nos aparecerá aquí en este Device Manager, ¿no? Esta nueva máquina virtual, en este caso, pues que está emulando un Pixel 5 con esa versión del sistema operativo que le instalamos. Podemos ejecutarla directamente desde aquí, ¿vale? Bien, y aquí lo tenemos y bueno, pues es como un smartphone, ¿vale? ¿No? Tenemos, bueno, pues lo típico, pues las distintas aplicaciones, el calendario o lo que sea, cámara de fotos. Lógicamente esto pues, no está conectado a una cámara real, ¿no? Pero bueno, nos puede servir para hacer determinados experimentos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces podemos manejarlo desde aquí con el ratón o bien tenemos aquí pues también acceso pues a estas botoneras, pues tenemos también aquí directamente acceso a ellas desde aquí, ¿no? Cambiar la orientación de nuestro móvil, ¿vale? Para, por ejemplo, a lo mejor ver cómo responde nuestra aplicación, altavoz, etcétera, 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 ¿no? Bien, lo voy a parar. Vale, entonces una vez que ya tenemos creado algún dispositivo, ya estamos en disposición de lanzar nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Para ello lo que tendremos que hacer será seleccionar, ¿no? Ese dispositivo de los distintos dispositivos que tengamos creados. Pues seleccionamos uno de ellos, el que nos interese, por ejemplo, pues este último que acabamos de crear, ¿vale? Este Pixel 5, y le damos aquí a este botón para que se nos ejecute. Entonces esto básicamente lo que va a hacer es lanzar el emulador, es decir, la máquina virtual que nosotros le indicamos ahí, va a iniciar el proceso de compilación, ¿vale? De nuestra aplicación, a ver, quieto, ¿no? Es decir, está construyendo ahora nuestra aplicación, con lo cual, es decir, tendrá que compilar pues esta actividad, que es la única que hay, y luego empaquetar el bytecode generado con pues aquellos distintos recursos
como pues ese fichero XML a partir del cual se crea pues la pantalla de la aplicación, etcétera, ¿no? Y cualquier otro archivo de recurso que haya ahí. ¿De acuerdo? Y una vez creado ese paquete, lo instalará sobre el dispositivo y automáticamente lanzará la ejecución, ¿no? Y aquí vemos el resultado, ¿no? Pues como nos lanzó pues esta aplicación con el título de la misma, ¿vale? Que estaba definido aquí en este manifiesto, ¿vale? Es este de aquí, Hello App. Opa. Bueno, es igual, ¿vale? Me lo saca de aquí. Es este de aquí, bien. ¿Y qué más? Bueno, pues con esta pantalla inicial que pues no tenía gran cosa, ¿no? Simplemente pues nos aparecía este texto aquí en el centro, ¿no? Un componente de tipo TextView. Vamos a verlo aquí mejor en el código, ¿vale? Este TextView de aquí con pues este texto aquí, Hello World, ¿vale? Que es lo que nos aparece aquí. Vale, pero bueno, en principio vemos que se ejecuta de forma correcta, ¿no? Y bueno, pues se nos habrá instalado dentro de este dispositivo, aquí lo tenemos, ¿no? Lo podemos lanzar otra vez, ¿vale? Se habrá instalado ahí como cualquier otro APK, ¿no? Que nos descarguemos pues de el Google Store o directamente metamos en nuestro dispositivo, etcétera. Vale. Un poco resumiendo, pues el proceso, ¿no? De lo que pues ocurrió ahí, pues es básicamente a partir de nuestros archivos Kotlin, ¿no? En este caso, pues esas actividades que nosotros hayamos creado, pues se producirá una compilación, ¿no? A pues un código binario, que en este caso va a ser un bytecode, ¿vale? No es un binario nativo, sino que se va a ejecutar pues en una máquina virtual, ¿vale? En ese Dalvik con ese ART, ¿vale? Pero bueno, se va a coger ese bytecode y a partir de, pues por ejemplo, determinadas librerías que puede usar nuestra aplicación también, ¿vale? Y a partir de esos archivos, diferentes archivos de recursos, ¿no? Pues con todo esto se va a construir un APK, ¿vale? Por otro lado, se va a lanzar, ¿no? Desde ese Device Manager, se va a lanzar una emulación, ¿vale? De un dispositivo Android, ¿no? Pues el que sea, ¿vale? Y se va a hacer una instalación de ese APK en el dispositivo y una vez instalado pues automáticamente se va a lanzar pues la ejecución pues de esta pequeña aplicación, ¿no? Con ese mensaje hello o el que sea. Vale, entonces esto es un poco pues todo ese proceso, ¿no? que está ocurriendo, ¿no? Por un lado esa construcción, ¿no? de este paquete, ¿vale? Cada vez que compilemos, ¿no? Que le demos ahí a ese botón para reconstruir, pues se va a construir un nuevo paquete que se va a instalar en este dispositivo, ¿no? Se va a lanzar el dispositivo que nosotros le indiquemos y se va a instalar aquí y a continuación se lanza pues la ejecución del mismo. Bueno, podemos, por ejemplo, hacer aquí un pequeño cambio en el texto este que se nos muestra, ¿no? Aquí, ¿vale? Este Hello World, podemos cambiarlo
Bueno, podemos cambiarlo aquí, ¿vale? Poner, yo qué sé, hola Android, ¿vale? Ya digo, tanto podemos hacerlo directamente en este editor gráfico como en el editor este de texto, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos está informando de... Nos está dando un pequeño aviso, ¿no? Porque tenemos ahí un literal escrito directamente en el código. Ya digo, esto en el próximo proyecto ya veremos cómo sustituirlo, ¿vale? Por un recurso, ¿no? Que nos va a facilitar a la hora de temas de localización, ¿no? Y que, bueno, pues que se adapte en función del idioma del sistema, ¿vale? Se utilicen unos textos u otros, ¿no? Las traducciones correspondientes, ¿vale? Pero bueno, en principio para este experimento nos vale. Y ahora, bueno, pues de hecho, cualquier cambio que hagamos sobre nuestro código, o en este caso sobre la visualización de esta pantalla, bueno, pues le damos nuevamente aquí al play, con lo cual pues se va a producir otra vez la compilación, la construcción, como decíamos ahí, de ese paquete, ¿vale? Se va a hacer la instalación y pues aquí se nos va a lanzar la ejecución nuevamente, ¿no? ¿Vale? Ya digo, pues ahora vuelve a estar instalada la versión nueva, ¿no? Y ahí está la ejecución. Bien, y un poco para terminar, ¿no? Con este vídeo y este primer pequeño proyectito, pues nada, simplemente algún comentario acerca de cómo podemos hacer ahora para ejecutar estas aplicaciones en un sistema real, ¿no? Desde el propio Android Studio. Entonces, bueno, esto va a depender un poco de cuál sea el sistema anfitrión, donde tenemos instalado nuestro IDE, es decir, si es un Windows, si es un Linux, o también va a depender, lógicamente, pues de ese hardware, de ese smartphone o de esa tablet que tenemos por ahí y que queremos conectar. Pero bueno, en la página principal de Android, ¿vale? Aquí está, ¿no? En developerandroid.com. Luego ya os pasaré el enlace de esta página en concreto. Nos viene una pequeña guía que precisamente pues habla de esto, ¿no? Cómo ejecutar estas apps en un dispositivo hardware real, ¿vale? Es decir, aunque desde el propio Android Studio podemos emular infinidad de dispositivos con versiones de hardware y sistema operativo distintas, ¿no? Y hacer ahí nuestras pruebas, nuestros experimentos, pues tal como dice aquí, ¿no? Pues es conveniente siempre pues hacer alguna prueba en un dispositivo real, ¿no? Antes de lanzarla a los usuarios, ¿no? Sobre todo porque vamos a tener pues una visión más certera, ¿no? De cómo es la respuesta de esa aplicación, ¿no? De cómo funciona, ¿no? En ese sistema real. Entonces, bueno, básicamente aquí tenemos, pues ya digo, ¿no? Una pequeña guía en función de si nos vamos a conectar por USB o nos vamos a conectar por Wi-Fi. Bueno, en ambos casos básicamente lo que tenemos es que activar pues la depuración, o bien por USB o bien por Wi-Fi, ¿no? En el dispositivo, y no deberíamos tener mayor problema. Yo no probé nunca conectarme por Wi-Fi con el sistema real, yo siempre lo hice por USB, pero bueno, podéis experimentar, probar y comentar, ¿no? Aquello que, bueno, que os vaya surgiendo. Y nada, y en principio, pues con este vídeo damos un poco inicio a esta serie relacionada con el desarrollo para Android. Y nada, continuamos en el siguiente.